Vamos a hablar con respecto a las bujías. En este caso he elegido las bujías NGK, la marca NGK, que son de origen japonés. Vamos a hablar de estas bujías porque predominan en el mundo de la motocicleta. Por ello es que hemos elegido este tema de las bujías de NGK. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la nomenclatura, vamos a hablar de lo que es el rango térmico, vamos a hablar de lo que es la preignición y la carbonización con respecto a las bujías. En este caso, la bujía es una pieza, un elemento de mucha importancia porque hace unos trabajos extraordinarios que a continuación vamos a explicar un poquito. Un dato importante es que la bujía sirve para introducir la chispa a la cámara de combustión. Esa es la función principal de una bujía, para que pueda detonar la mezcla aire-combustible. En este caso, la bujía es un detonador. La bujía, su función principal es introducir la chispa dentro de la cámara de combustión. Esa es una función principal de la bujía, entre otras cosas. En este caso vamos a hablar de lo que es la nomenclatura o codificación, que se refiere a lo mismo. Vamos a usar una bujía que usa la Honda Cargo 150, que la usa la Invicta, la Honda Invicta, la usa también la FZ16 de Yamaha, la usa la Gixxer, la 150. Estas motocicletas usan esta bujía, por ello vamos a mencionar lo que es la nomenclatura. En este caso decimos que tenemos la CPR8EA-9. Esto es la nomenclatura. Esa es la nomenclatura o codificación. Sí. Vamos a ver, si nos dicen o nos preguntan qué es la nomenclatura, se refiere a estos números de la bujía, o qué es la codificación, se refiere a lo mismo. Codificación, nomenclatura, se refiere a las letras de la bujía. En este caso, aquí están las letras de la bujía, que es una CPR8EA, y en la parte de abajo tiene un número 9. Todo eso es la nomenclatura, y en este caso la marca es NGK. Vamos a explicar lo que significa la letra C, la letra P, la letra R, el número 8, que es el rango térmico, la letra EA y el guión 9. Vamos a explicar qué significa cada una de estas letras. En este caso, la letra C se refiere al diámetro. O cuando vemos que la nomenclatura empieza con la letra C, se refiere a 16 milímetros. 16 milímetros o 5 octavos. Vamos a usar un dado de 16 milímetros o un dado de 5 octavos. Vamos a medir aquí el diámetro, y si lo medimos con el vernier me va a medir 16 milímetros. Para ello, aquí tengo un dado que mide 16 milímetros. Este dado es de 16 milímetros y aquí está. Eso es lo que mide el hexagonal, el diámetro del hexágono. Si no tenemos el dado 16, pues buscamos un dado 5 octavos que mide lo mismo, 16 milímetros, para poder apretar o aflojar la bujía, en este caso para revisarla o para sustituir la bujía. Vamos a ver la siguiente letra, que se refiere a la letra P. Significa que es un electrodo proyectado. Quiere decir que después de lo que es la cuerda, la rosca, en la parte superior sobresale el electrodo. Recordemos que en las bujías tenemos dos electrodos: electrodo positivo, que es el del centro,
y electrodo de masa, que es tierra. Para que pueda trabajar esta bujía necesita estar instalada. El motor ya cuenta con tierra de batería y la bujía al momento que se instala cuenta con tierra. Introduce la chispa en el electrodo central. Esto hace que detone la mezcla aire-combustible. Y esta letra P significa electrodo proyectado. Seguimos con la otra letra que se refiere a una resistencia. Se refiere a una resistencia o en la tabla de especificación dice un resistor. Se refiere a lo mismo. ¿Qué quiere decir o para qué nos sirve? Esta resistencia nos ayuda a que no tengan interferencia algún celular o algún aparato electrónico que esté cerca de la motocicleta cuando esté trabajando. Para esto nos sirve la resistencia. Además, que la resistencia nos ayuda a que la chispa sea un poquito más firme a la hora de introducirse. Quiere decir que la bujía, la chispa normalmente entra así, en zigzag. Entra a la cámara de combustión, pero pasa en la bujía de esta manera. Con esta resistencia, la bujía, los picos de la bujía son más pequeños y hace que introduzca mejor la chispa. Para eso nos sirve la resistencia o el resistor, para que introduzca mejor la chispa y para que no haya interferencia con algún aparato electrónico, en este caso algún celular. Ojo, esto es un dato muy importante. Vamos a ver lo que se refiere el rango térmico, o que se refiere a la temperatura. ¿Sí? El rango térmico o el rango de la temperatura, en este caso esta bujía nos está especificando que trae el número 8. Voy a apuntar aquí lo que se refiere. Tenemos bujías frías, bujías calientes. Y cuando decimos bujías frías, bujías calientes, nos referimos al rango térmico. En este caso, NGK tiene el número 10, el 9, 8, 7, 6, 5. Esto se refiere al rango térmico en NGK. Quiere decir que el número 5 es una bujía caliente. El número 10 es una bujía fría. ¿O qué quiere decir esto? Nosotros nos está especificando el manual de servicio para las motos que mencioné antes. Le asignaron el rango térmico número 8. Debemos de usar una bujía número 8. ¿Sí? Porque también hay bujías que le pueden quedar a la moto. En este caso, con el número 9, aquí tenemos una CR9E. Y tenemos una bujía CR10EK. El cañón o la longitud de la bujía es el mismo. Aquí estas tres es lo mismo. Sí van a entrar las bujías a la rosca de la motocicleta y van a trabajar, pero nos va a ocasionar problema. Para ello vamos a ver ahorita más adelante lo que es la preignición y lo que es la carbonización y los grados de temperatura. ¿Sí? Estas bujías se pueden poner en esa moto, en esa Gixxer 150, se pueden poner en la Invicta Honda 150 o en la FZ16. Sí se pueden instalar. La moto va a funcionar, pero nos va a ocasionar problemas de preignición o nos va a ocasionar problemas de carbonización. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, si estamos usando la número 8, el rango térmico se refiere a la cantidad o la capacidad de expulsar el calor. El rango térmico se refiere a que tiene que expulsar el calor. Vamos a ver. Si yo pongo una bujía del número 10, ¿sí? Esta bujía
bujía expulsa mucho calor, por lo tanto es una bujía fría. ¿Por qué? Porque su capacidad de expulsar calor es mayor. Por eso se denomina una bujía fría. En este caso, la 9 y la 10 la usan las motocicletas de alta cilindrada. Llámese 600, 750, 1000. Por eso son frías, porque las motocicletas son de alta temperatura. Necesitamos una bujía fría para que expulse la mayor cantidad de calor. Si expulsa mucho calor, mantiene su temperatura que marca el manual de servicio y nos ayuda a que se enfríe y se mantenga la temperatura que le corresponde, ¿sí? En este caso, si ponemos una bujía del número 5, estamos poniendo una bujía de clasificación caliente. ¿Por qué? El número 5 se refiere a que la motocicleta no es de alta temperatura, es una moto de pequeña cilindrada donde no produce muchísimo calor, ¿sí? Y si decimos muchísimo calor, ¿por qué? Porque cada chispazo y cada detonación de la mezcla aire-combustible, entra a la cámara de combustión alrededor de 60 y 70 grados de temperatura. Pero cuando hace la detonación, explota y sale el fuego, se convierte en fuego, la mezcla aire-combustible, alcanza la temperatura de 2400 a 2500 grados de temperatura. Entonces, la bujía está expuesta a esos cambios de temperatura, pero tiene que tener un rango entre los 750 grados y 850 grados para que pueda estar trabajando correctamente, que ahorita lo vamos a ver. Si queda claro, si yo uso una bujía del número 9 o número 10, estoy hablando de una bujía fría. ¿Por qué? Porque el motor es de alta temperatura y necesitamos una bujía que expulse mayor cantidad de temperatura, que mantenga a los 850 grados esta bujía, entre 750 y 850 grados, que es lo que marca el fabricante NGK. Y si usamos una bujía del número 5, su capacidad de expulsar calor es menor. Por consecuencia, hablamos de una bujía caliente. Por eso ponen estos números que se llaman rango térmico. Va a ocasionar preignición si pongo una bujía caliente, y va a ocasionar carbonización si pongo una bujía fría. Ahorita lo vamos a explicar, pero a esto se refiere el rango térmico, los números. Por eso es muy importante saber qué número vamos a ocupar. De preferencia, vamos a consultar manual de servicio, ¿sí? O algún libro de NGK donde vengan las nomenclaturas y las motocicletas que le correspondan. En algunos casos, como Harley Davidson, las motocicletas traen sus bujías y les llaman bujías genuinas. ¿Por qué? Porque en este caso las bujías, todas las bujías que venden en el mercado, pues en las agencias, en las refaccionarias, traen las nomenclaturas. En el caso específico de Harley, tiene uno que ir a comprar la bujía de acuerdo a la cilindrada, y Harley maneja un código donde saben qué pieza es y te la entrega. El problema es que las bujías no traen nomenclatura. No sabemos qué rango térmico tenga, qué nomenclatura tenga. Entonces, en Harley me ha tocado algunas motocicletas que les he cambiado la bujía, pero tengo que ir a Harley a comprar la bujía de acuerdo a la cilindrada de la motocicleta. Para todas las demás, la mayoría, todas traen nomenclatura. Por lo tanto, si sabemos la nomenclatura y sabemos el rango térmico, que es muy importante para instalar una bujía, porque podemos decir que existen 1000 maneras de cambiar bujías, y lo podemos hacer, todos podemos cambiar una bujía. El problema es que debemos de aprender, debemos de saber qué tipo de bujía vamos a usar, rango térmico y nomenclatura, para que nuestra motocicleta trabaje en óptimas condiciones. Ahora vamos a hablar de lo que es la letra E y la A. Se refiere a lo que es el cañón o la longitud de la cuerda. Las dos últimas letras se refieren, esta la E y la A. La E y la A, aquí dice
Esas dos últimas letras se refieren a la longitud y a la cuerda de la bujía. En este caso nos marca la longitud. Que no podemos ponerle una D8 cambia una D8 con una C9 o C8. ¿Sí? Aquí tengo la bujía, la CPR8, ¿sí? Pero la longitud cambia y la cuerda también. Eso se refiere las dos últimas letras. Y por último vamos a ver lo que es el guión 9, este guión y el 9. Esto nos indica la calibración. La calibración de la bujía. Entre los electrodos, en este caso, NGK desde que fabrica las bujías ya vienen calibradas. Desde que empiezan a fabricar las bujías, la compra nueva, si puedes corroborar, ya debe de estar calibrada. Para ello existe un calibrador como este, ¿sí? Que parece como una moneda, pero en esta parte de aquí nos marca lo que van siendo los milímetros de la calibración. Aquí tenemos esta bujía que nos marca que debe de tener 9 milímetros. ¿Sí? Vamos a introducir la calibración aquí. Y debe de llegar aquí a la calibración número 9. Dice 0.6, 0.8 y 1.0. Sería uno antes para que sea 9 milímetros la calibración de esta bujía. En este caso tengo otra bujía de las que usa la famosa BW100, que ya no hay muchas en el mercado, pero todavía siguen trabajando, siguen circulando. Y esta, nuestra nomenclatura, nos dice BP7HS-10. El guión 10 se refiere a la calibración. En este caso nos tiene que coincidir aquí en el 1.0, que serían 10 milímetros. Ahí está nuestra calibración, 10 milímetros. A eso se refiere el último guión. Todo esto es la nomenclatura o codificación. ¿Sí? El rango térmico, muy importante el rango térmico. Ahorita vamos a continuar y vamos a explicarlo cómo trabaja este rango térmico. Ya dijimos que si usamos una bujía del número 10 o del número 9, se refiere a una bujía fría. Y decimos fría porque tiene mayor capacidad de expulsar el calor, porque la función de la bujía también es expulsar calor para mantener a cierta temperatura los motores. Y si hablamos de la bujía del número 5, hablamos de una bujía caliente porque expulsa menos calor, ¿sí? En algunos casos de otras marcas de bujía, la nomenclatura viene al revés. Quiere decir que si yo uso el número 5, estaría hablando de una bujía fría, y si yo uso el número 9, estaría hablando de una bujía caliente. Eso ya depende de la marca de la bujía. En este caso, nosotros nos estamos enfocando en NGK, que predomina las bujías NGK en el mundo de las motocicletas.